Voy a compartir esto porque yo creo que como que todo fue como una introducción a este tema. ¿Cuántos han leído el libro de Ageo? Nada más cuando hacemos el devocional, ¿verdad? Leemos el libro de Ageo. Pero el libro, Ageo fue un profeta bien tremendo. Y el pueblo de Israel estaba pasando una situación súper difícil económicamente. Y he escuchado ahorita que económicamente ahorita en Taxco, pues creo que las entradas aquí son de La Plata, ¿verdad? El turismo, y ahorita nada, pastor, nada. Pero miren, yo creo que Dios hoy nos va a hablar. Pero ustedes tienen que volverse a Dios en una área muy importante, que son las ofrendas y los diezmos. Lo que decía el hermano. Yo no sé cuántos trajeron sus diezmos. ¿Cuántos trajeron ya sus ofrendas? Esto abre un camino para la bendición. Y hoy tú lo vas a aprender. ¿Qué dice ahí? ¿Me ayuda? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tenemos que poner la mira? En las cosas de arriba. Y dice ahí, lo principal. Lo primero, ¿sí? A veces cuando viene el dinero a nuestra mano, lo principal, luego la deuda, no sé, el vestido, la despensa, pero nunca sacamos primero ¿qué? Lo principal, que es la ofrenda y el diezmo. Y vamos a ver. Dice, mira, aunque Dios amaba al pueblo de Judá, el pueblo se negaba a amarlo y servirle. Y como consecuencia de su pecado fue llevado a Babilonia. Pero Dios nunca se olvidó de su pueblo. Ahorita que estamos haciendo el devocional, que empezamos con los profetas mayores, que Jeremías, luego Lamentaciones, Ezequiel, a mí me tocan, así como que a veces se me hacen medio aburridos, ¿verdad? Pero habla del pueblo de Israel. Y yo he llorado con estos profetas, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la nación de Babilonia, Dios levantó a ese rey exclusivamente para ir y tomar los cautivos y llevarlos allá, en ese tiempo de Jeremías. Y yo lloraba porque aún en medio de que el pueblo fue avergonzado, en medio de que el pueblo fue llevado cautivo, yo creo que es algo muy, muy duro, algo muy, así como que mi corazón así como que dice, ay Señor, un pueblo que tuvo la gloria de Dios, un pueblo que fue la envidia de todas las naciones, de repente todo cayó. Y yo creo que el más afectado fue Dios, pero nosotros podemos aprender de ellos. Sí, todo eso dice la palabra que fue escrito para que tú y yo no cometamos los mismos errores del pueblo de Israel. Y si fueron llevados cautivos fue porque el pueblo había ¿qué? Pecado. Había dejado a Dios, se habían ido tras los ídolos, se habían ido tras lo que Dios había determinado no hacer y no obedecieron sus ordenanzas. No obedecieron sus estatutos, y yo creo que a Dios también le dolía, pero en medio de todo eso, Dios amaba a su pueblo. Dios no se olvidaba de su pueblo. Y yo quiero decirte que aún en medio cuando a veces tú pecas, cuando a veces tú le fallas al Señor, Dios te sigue amando. Y Él desea que tú te vuelvas otra vez ¿a quién? A Él. ¿Amén? Amén. Y mira. Dice, después de que el pueblo fue llevado cautivo, que estuvieron muchos años cautivos allá en Babilonia, Dios, ay no, de veras que me impresiona, Señor, porque Dios levantó a un hombre mundano, Ciro, ¿verdad? Y hace que este hombre, el Espíritu de Dios vino sobre él y hace que ellos viene y les dice, pueden retornar otra vez a su ciudad, a Judá, a un rey mundano utilizó el Señor. Y dice ahí, a medida que pasó el tiempo, los babilónicos perdieron mucho de su poder. Cuando el rey de Persia, llamado Ciro, todo eso está en Jeremías, dice, tomó control del país, permitió que el pueblo de Dios regresara a su tierra de origen y reconstruyera lo principal, que era ¿qué? El templo. ¿Qué era lo principal? El templo, fíjense. Para muchas personas se sentían tan cómodas viviendo en Babilonia
que no tenían deseos de regresar a Judá. No obstante, unas 15,000 hicieron el largo viaje a Jerusalén. Cuando yo leo la Biblia, yo hago imágenes en mi mente y empiezo a imaginar la situación del pueblo de Israel. Y yo me imagino a esas personas cuando regresaron, cuando retornaron, cuando vieron su ciudad, cuando vieron el templo, las casas destruidas, todo quemado. Y yo no sé, pero yo digo, Señor, ¿cómo se sintieron? Yo creo que a la vez contentos, pero con un gran desafío de poder otra vez volver a empezar de nuevo. Sí, porque no es fácil. A veces cuando el pecado viene y hace destrucción el pecado en una familia, no es fácil otra vez volver ¿a qué? A reconstruir, a restaurar. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios es un Dios de reconstrucción, un Dios de restauración que nos ayuda. Y así estaba el pueblo de Israel, pero Dios dio un mandato que primero tenían que reconstruir ¿qué? El templo. Amén. El templo era lo principal. Seguimos. El pueblo había estado en cautiverio por 70 años. Muchas de las personas que hicieron el viaje eran muy jóvenes para acordarse de Jerusalén o del templo. Sin embargo, es probable que hubieran oído historias de su esplendor pasado, pero no había nada glorioso en las ruinas que los esperaba. Solamente ruina. Yo no sé, pero yo hago imágenes y yo he llorado. Cuando yo leo los profetas, yo lloro y digo, ay Señor, qué tremendo. Cuando ellos llegaron todo arruinado, todo triste, nada de vegetación. Pero Dios empieza a hablar. ¿Sí? Y así era la condición, así era la situación en que el pueblo de Israel se encontraba. Y miren, yo les voy a decir algo. El pueblo de Dios debe ser un pueblo bendecido. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que esté en su esplendor. La iglesia. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios, ya no es el pueblo de Israel. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que la iglesia sea como esa sal, como esa luz que alumbre, que cuando vean nuestra vida la gente pueda imitarnos a nosotros, que vean esa gloria, porque en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, la gloria de Dios estaba ahí. Y era la envidia de las naciones. Y Dios era exaltado a través de su pueblo. Y es lo mismo ahora. Para mí todo eso es como un espejismo de lo que el pueblo de Dios debe de vivir en este tiempo. ¿Sí? Entonces cuando hay ruina, cuando hay escasez, algo está pasando, algo está mal. También nosotros, dice la palabra de Dios, que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu corazón es el templo de Dios. Y cuando permitimos ciertas cosas, hagan de cuenta que el cuerpo, nuestro corazón, está en ruina. Y la presencia de Dios se va. ¿Sí? Y hay vidas arruinadas porque han permitido el pecado, porque no han hecho lo que Dios ha dicho. Pero yo quiero decirte que Dios es un Dios de restauración. ¿Sí? Es un Dios que restaura cuando el pueblo, cuando la persona se vuelve a Él de todo corazón. Y mira, esta era la situación del pueblo de Israel. Seguimos. El esplendor de Jerusalén se había acabado y la tierra estaba arruinada. Cuando empezaron a reconstruir el templo, la oposición de la gente que rodeaba Jerusalén desanimó al pueblo de Judá. Entonces comenzaron a construir sus propias casas en lugar de construir, ¿qué? La casa de Dios. Ustedes no tienen aquí un lugar, ¿verdad, pastor? Aquí rentan. Pero Dios les quiere dar casa. Así, yo creo que ya empezó, ya les dio casa a los pastores, ya nos rentan. Sí, yo creo que Dios también les quiere dar casa. Yo recuerdo que una vez una amiga mía que yo conocí de los Estados Unidos, ella es pastora, ella plantó una iglesia ahí en la Ciudad de México, una ciudad, imagínense, no es fácil, pero Dios la respaldó, ella compró una propiedad para la iglesia, lo primero ella dijo, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y empezó ella con sus amistades a pedir una ofrenda para comprar un terreno y el terreno le costó creo que $1,500,000. Bueno, un pedazo de tierra porque yo a veces voy ahí.
Y yo me acuerdo que yo me comprometí con ella, recogí una ofrenda en la iglesia, en aquel entonces eran como 17,000 pesos y lo sembramos. Y las primicias que yo pedí a la iglesia también las sembramos para esa iglesia. Y ya empezó, entonces ella me presentó una amiga de allá de Puerto Rico, una empresaria, fueron a Tetitlán y ella me dijo, ¿cuál es tu necesidad más profunda? ¿En qué te puedo ayudar? Me dijo esa empresaria. Yo le dije, mire, yo lo único que quiero es un terreno para la casa de Dios. Yo no quiero otra cosa, porque también nosotros andábamos rentando en un lugar, en otro. Yo quiero construir casa para Dios. Y ella me dijo, ¿cuánto necesitas para un terreno? Le digo, pues más o menos, bueno, ya hace mucho, más o menos, no sé cuánto, un terreno. Pero ella me dijo, bueno, lo que Dios me haga sentir. Y después ella me mandó una ofrenda en aquel entonces de $2,000, $2,000. En aquel entonces estaban en más o menos como a 10 pesos el dólar. Entonces me dieron como 20,000 pesos. Y ya me di cuenta de ese terreno y yo dije, lo compro, pero me faltaba porque me lo iban a dar en 37, en 40, pero me lo bajaron. Le digo, no, yo le doy tanto, yo soy buena para los negocios. Yo digo, si yo fuera pastora, yo fuera empresaria, pero yo prefiero ser pastora. Ay, me encantan los negocios a mí. Y la pastora sabe, ¿verdad? Entonces ya fui y hablé con la señora y le dije, mira, pues usted quiere, me pedía 40. Le digo, le doy 37. Y ella me dijo, hecho. Le dije, le voy a dejar 20,000, lo que me enviaron. Ahora dije, faltan 17, en aquel entonces. Y vino un amigo de allá de los Estados Unidos a mi iglesia y él vino le dijo a mi pastor es un afroamericano, le dijo a mi pastor, yo quiero ir a España, porque mi pastor estaba en España, yo quiero ir a pasear y practicar un poquito mi español. Y mi pastor le dijo, ¿qué vas a ir a hacer a España? No quieren a los negros, porque era negro. Entonces dice, no nos quieren, porque mi pastor es africano, pero nacionalidad en americano, pero él es negro. No nos quieren. Entonces, y él sufrió mucho, mi pastor, cuando él plantó una iglesia en Daimiel, Ciudad Real, España. Entonces, dice, mejor vete a la costa, allá vas a aprender español y está bien bonito. Y se vino el muchacho a la costa, bien guaperro. Bien guapo, y nos hicimos amigos. Y ya, ay, ya la hice reír, ¿verdad? Pero yo oré y le dije, Señor, ¿es este el que tienes para mí? Dios me dijo, no. ¿Ya? Pero nos escribíamos y me hablaba por teléfono, me mandaba fotografías de su familia y todo, y como que quería. Pero ya cuando Dios me dijo que no, pues ya dije, no, yo no lo voy a hacer creer ni nada. Pero un día me habló y me dijo, Tere, dice, yo siento en mi corazón mandarte una ofrenda. Dice, te voy a mandar $1,000. Y, ay, dije, pues gloria a Dios. Y yo le dije, pues va a ser para el terreno, terminar de pagar el terreno. Y dice, pero con una condición, es para ti, para que te compres ropa, para tus necesidades. Dije, ¿qué? ¿Mis necesidades? No. Luego, está bien, pero yo no lo hice, yo no me compré nada, yo pagué el terreno. Entonces fui con la señora, le pagué y ya entre todos los hermanos pagamos lo demás. Y compré el terreno, ya el pastor sabe dónde. Y después, pues ya teníamos el terreno y todo, tardamos en construir, porque éramos una iglesia bien pequeña, bien poquito. Pero en nuestros corazones yo decía, yo quiero construir casa para Dios, quiero construir, y así el Señor nos dio ese terreno. Entonces después hicimos una casita de madera. Mi cuñado hizo una casita de madera así, pues bien bonita, con piso de madera y todo. Y ya la madera empezó a podrirse porque le trapeábamos y la lavábamos, y yo dije, no, pues ya se va a caer, de repente pum, nos vamos a ir para abajo, porque él la paró así como en el aire y puso abajo como puntales, algo así. Le digo, no, Señor, necesitamos construir. Y le hablé a un hermano de nuestra iglesia, le dije, hermano, hágame un presupuesto, más o menos como cuánto para construir una iglesia. No, dice, pues es mucho dinero. Y yo nunca llevaba las ofrendas, nunca tocaba yo ofrendas, ni diezmo, ni nada, lo tenía otra hermana. Le dije, ¿y cuánto hay de dinero? Dice, hay 2,000 pesos. Con 2,000 pesos, ¿quién construye? Ni para pagarle, ¿verdad? Al arquitecto. Ay, Dios mío, 10,000 pesos. Y ya le dije al hermano, pues mire, yo quiero algo así. Ya le dije, ¿cómo?
¿Y cuánto tiene, pastora? Me dijo, le digo, 2,000 pesos. Oh, y se rió el hermano. Le dije, pero ¿sabe qué? Usted empiece. ¿Y cómo fue el dinero? Entonces yo le dije, mira, y entonces yo en mi corazón, yo dije, Señor, ¿qué hago? Es poco dinero. Pero yo sentí que Dios me dijo, créeme y yo te voy a respaldar. Y le dije, empiece, hermano, usted no se preocupe, nosotros le vamos a pagar. Y ya empezamos a comprar piedras, compramos piedras, le dije, ¿qué es lo que necesitamos? Piedra y tantos. Entonces en toda la iglesia nos íbamos a meter, limpiamos el terreno, lo pisoneamos porque era un lugar ahí donde tiraba la gente basura, escarbó hasta no quedar nada de basura. Y íbamos al río, porque tenemos cerca los ríos, y nosotros acarreábamos la arena del río. Nos llevábamos una camioneta y ahí, bueno, era una cosa así. Entonces yo digo, ay, Señor, con 2,000 pesos, pero bueno. Y un hermano de una hermana se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Tere? Dice, Dios me habló y me dijo que te diera esta ofrenda y para la construcción. Y ya cuando me dio la ofrenda eran 10,000 pesos en aquel entonces. Dije yo, ay, Señor, ya la hicimos, confirmaste. Y eso confirmó de que yo tenía que construir. Y empezamos. Y luego eran dos albañiles, teníamos que pagar 2 albañiles. Metimos una máquina y la gente que pasaba se burlaba. Decían, esos débiles cristianos, tú fíjate nada más, hasta metieron máquina. Hicimos la construcción, o sea, los cimientos para 3 pisos. Y yo, Señor, no nos vas a avergonzar, tú vas a proveer. Y así empezamos, y el pastor ya conoce nuestro edificio. Amén. Y no hemos dejado, nos falta todavía, pero todo, a mí me gusta la excelencia y ahí vamos, excelentemente, pero Dios ha proveído. Y así después alguien nos dio otra ofrenda, no tenemos ayuda así que de Estados Unidos, más que la hermana que me mandó esa ofrenda. Y yo pues he vendido siempre. Yo decía, no, todo lo que cobre para la iglesia, todo lo que cobre para andar, como otra hermana, lo que cobremos para pagarle a los peones, nunca dejamos de pagarle al peón ni a los albañiles, nunca. Dios proveyó. Me acuerdo que una vez llegó un señor y me dijo, ando buscando, llegó allá a Tetitlán y dijo, ando buscando al pastor de una iglesia de aquí de Tetitlán cristiano. No, dice, es pastora. Dice, bueno, pues es que mi hijo me habló de Estados Unidos y me dijo que le llevara una iglesia a la pastora o al pastor de Tetitlán. Así que aquí está mi ofrenda. Y él me llevó una ofrenda, este hombre, y no me conocía ni yo lo conocía, y Dios proveyó, pero nunca nos dejó avergonzada. Pero lo pusimos en primer lugar, su templo. Amén, su templo. Y miren, dice, el olvido de la casa de Dios. Dice, cuanto más tiempo pasaba, porque dice que ellos empezaron ¿a qué? A reconstruir sus casas. Cuanto más tiempo pasaba, menos se veía la posibilidad de que hicieran la reconstrucción del templo. El pueblo de Judá presentó muchas excusas. Eran pobres y tenían que trabajar largas horas en sus propias casas o en sus campos sembrados para poder comer. Para que no sobraba, parece que no sobraba el tiempo ni dinero para gastar en el templo de Dios. Decían, no, ¿cómo? Somos pobres, tenemos que reconstruir nuestras casas, tenemos que sembrar. Y se empezaron a olvidar de lo principal, el templo. Fíjense, casa para Dios. A mí me conmovió mucho, pero dice que cuando David, él tenía en su corazón, pastor, ¿verdad? Dice, reconstruir el templo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, David? No puedes, lo va a hacer tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. Pero ¿saben qué hizo David? Preparó todo, dinero, plata, oro, todo. Y cuando Dios vio eso en su corazón, Dios hizo un pacto sempiterno con David. Y le dijo, nunca faltará varón en tu reinado. Y ese pacto continuó. Y dijo que de su simiente iban a ser uno que iba a gobernar por los siglos de los siglos. Y fue Jesús. Pero ¿saben por qué Dios hizo ese pacto? Porque en él estaba el anhelo de construir casa para Dios. Cuando él dijo, no, yo quiero construir casa para ti, Señor.
Y eso tocó el corazón de Dios y levantó en David un reino sempiterno. Cuando Jesús vino aquí, ¿qué decían? Jesús, hijo de David, porque nació del linaje de David. ¿Se dan cuenta lo que es preocuparnos por la casa de Dios? ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a seguir. En lugar de que las cosas se mejoraran, se iban empeorando. Parecía que cada año había menos dinero y menos tiempo. Las cosechas no crecían. La gente se volvía más pobre y pasaban más tiempo tratando de sobrevivir. ¿Cómo podían pensar en terminar el templo de Dios? ¿Cuánto cuando tenían tantas preocupaciones? Como decía el hermano, a veces no hay, pero Dios es fiel. Sí, y Dios nos quiere bendecir, pero cuando ponemos en primer lugar lo que Él pone en nuestro corazón. Y así vivía el pueblo de Israel, entre más empobrecía. Sí, y nada pasaba, pero seguimos. Y Dios levantó ahí un profeta llamado Ageo, y vino y animó al pueblo. Dice, Dios sabía cuál era el verdadero problema. Llamó a un profeta llamado Ageo para que se lo dijera al pueblo. No sabemos mucho acerca de Ageo. Su nombre significa festival. La Biblia no dice nada acerca de su familia, pero Dios escogió a Ageo para darle un mensaje a Judá. Por medio de Ageo, Dios explicó la razón por la cual la gente trabaja mucho y no podía avanzar. No estaban dándole a Dios el primer lugar en sus vidas. Cuando tú le das a Dios el primer lugar, cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo primero voy a hacer mi visita, voy a consolidar, voy a ir a la iglesia. Cuando yo estaba sirviendo en mi iglesia, mire, yo me encargaba del talento, de la comida. Yo hacía la comida, hacía 2 ollas de pozole, a veces hacía dos ollas de tamales, vendía el agua. Nadie me ayudaba, nadie. En la iglesia donde yo estaba. Entonces yo vendía la comida, todo eso era para la iglesia, para el templo, ¿sí? Entonces lavaba así un montón de trastes. Al final terminaba cansada porque tampoco todo se iba. Ya al final yo lavaba todas las ollas, lavaba los trastes, lo ordenaba porque era ahí en la iglesia. Yo hacía el talento en la iglesia, no donde estoy, en la iglesia donde yo nací. Y me tocaba con los niños, me tocaba con los jóvenes, me tocaba a veces predicar, a veces dirigía la alabanza. Pero Dios es fiel. Y a mí no me importaba lo demás. Hasta este momento, a mí me interesan las cosas primero de Dios. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Si tú no pones a Dios en primer lugar, a veces uno dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué no rinde mi dinero? ¿Qué pasa? Y como que nos preguntamos, pero hay una razón principal. Tú le tienes que dar el primer lugar ¿a quién? A Dios. Y mira, vamos a seguir. Cuando una persona invierte su dinero o lo pone en el banco en una cuenta de ahorros, espera que aumente. Cuanto más invierte, más espera recibir. Los habitantes de Judá habían invertido su tiempo y sus energías en sus tierras y en sus ¿qué? Hogares. Esperaban que su trabajo produjera cosechas, pero estaban muy decepcionados con el resultado. ¿Y qué te da el banco? No te da nada. Nada te da. Te quita tan solo. Porque te da un seguro. Yo digo, no quiero seguro, mejor sacar dinero. Yo no trabajo con el banco. Tenía las ofrendas ahí y ya las saqué. Yo digo, no me da nada, tan solo me está quitando. No da. ¿Verdad? Entonces fíjense lo que estaba pasando, la situación del pueblo. Vamos a seguir. ¿Cómo describió Dios esa situación? Y ahí abran sus Biblias si la tienen, si no la leen aquí en Ageo 1:6. Dice, sembráis mucho. ¿Y qué dice? Recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís
y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjense, hermano, la situación. ¿Cuánta gente vive así? Porque no le da a Dios el primer lugar, porque no le da a Dios el diezmo, porque no le da a Dios la ofrenda que le pertenece a Él. No le pertenece al pastor, a Él. Ahí leímos en Hebreos que Abraham pagó los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, al sacerdote. Y dice que uno, cuando se los dio, que uno mayor que Melquisedec estaba ahí. ¿Quién era qué? Que era Jesús. Fíjense. Entonces, aunque se lo estaba dando el sacerdote, pero ¿a quién se lo damos? A Dios. Y a veces uno está así, la situación en el hogar está así. Trabajamos y no hay nada. Nos queremos vestir bien y nos vemos peor. ¿Verdad? Recogemos, sembramos y nada. Eso es verdad. ¿Por qué? Dice que la mona que se vista de seda no se queda. Pero cuando Dios está en tu vida, aunque seas mona, te ves bien. ¿No? Amén. Porque mira, Él nos hermosea. Él nos hace bella, la presencia de Dios nos hace bella, aunque seamos feitas. Pero su presencia nos hermosea y nos vemos mejor que las monas. ¿Verdad? Que las monas, pero las monas changas, pues, ¿verdad? Dice, aunque trabajaban mucho, no podían mejorar en su situación. ¿Cuántos trabajan y trabajan y dicen, estamos iguales, pobres? No tenemos ni para esto ni para nada. Yo he hablado con una familia allá en la iglesia. Yo no soy de las personas que estoy con el diezmo, no, yo no. Yo digo, Espíritu Santo trata. Pero sí les digo, si ustedes le dan a Dios lo que es de Dios, mira, hay puertas abiertas, ventanas, como dijo el hermano, hay una puerta que nunca se cerrará. Pero si tú sigues, mira, es porque hay una maldición. Y hay familias que viven en maldición. Es triste, pero es la verdad. Si quebrantamos la palabra se cumple. Dice, ahora, aunque trabajaban mucho, no podían mejorar su situación. ¿Por qué? Era porque cada familia había construido su propia casa. Mientras que la casa de Dios estaba ¿en qué? En ruinas. ¿Sí? Había hasta prueba de que la gente estaba usando la madera. Había madera que era exclusivamente para reparar el templo y la gente se estaba llevando hasta la madera. ¿Cuántos de aquí hasta se llevan la silla? Ya no vuelve. La otra vez yo compré 14 jarras para cuando tenemos encuentro. Hay 2 jarras, le digo, me traen las jarras inmediatamente. Porque en vez de traer para la iglesia se las roban y eso es una maldición, así que regresen las jarras. Porque luego, pastora, que hacemos comida o agua, pozole, me las presta, ya no voy a prestar nada. ¿Por qué? Porque mira, eso no está bien. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué estaba haciendo la gente? Estaba robando, ¿qué? La madera, que era exclusivamente ¿para qué? Para el templo. Dice, estaban usando la madera, el cedro fino del templo, para la reconstrucción o construcción de sus propias casas. Fíjense. ¿Cómo ven? Tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir. A pesar de las excusas que muchas personas presentan por lo general, siempre logran hacer aquello que es importante para ellos, para ellas. O en verdad quieren hacer. Al dejar que el templo de Dios permaneciera en ruinas, los habitantes de Judá mostraban que necesitaban cambiar el orden de sus prioridades. Es muy importante el orden de nuestras prioridades. Porque si no, hermano, nos va mal. Y vamos a ver cuál es el orden de nuestras prioridades. Por esa razón, Dios no podía bendecir a su pueblo como Él deseaba hacerlo. Si querían recibir la ayuda y la provisión de Dios, tendrían que cambiar su
Tendrían que cambiar su manera de ser. Necesitaban recordar el propósito por el cual se les había permitido regresar a Jerusalén. ¿Y era para qué? Para reconstruir el templo de Dios. Pastor, ¿han recogido alguna ofrenda especial aquí para un día tener un...? ¿Sí? Sí se ha hecho, gloria a Dios. Ahora va. Pero por fe, aquí están los millones. Amén. Yo me comprometo también cuando piense, yo voy a mandar una ofrenda para acá. De verdad. Cuando mi amiga se fue, ahora ella está en Lima, Perú, allá también Dios de ahí construyó, dejó una casa, un templo bien construido, dejó una casa pastoral hermosa, bien hecha, de calidad. Porque para Dios, hermano, es lo mejor. Bonita loza, baño, la iglesia está hermosa, muy bien construida. Y ahora ella se fue después a Lima, Perú, porque Dios también le dijo, ve, y allá levantó. Yo el año pasado me fui de vacaciones allá, hermoso el lugar, de 3 pisos, ¿sí? Y bien bonita la iglesia, pastor, bien bonita, chiquita pero bonita. Y la casa pastoral bien bonita y aparte cuartos, porque a veces van americanos, porque ella es americana, pero de lo mejor, de lo mejor. Todas las paredes, bueno, ahora se usa aquí la loseta bonita, todas las paredes de la iglesia de afuera, todo está con buena loseta, bien bonita. Mármol, bien, bien bonito. Sudeste de mármol. Digo yo, wow. Pero ella siempre dice, para Dios, lo mejor. Fíjense, lo mejor. Y era aquí lo que necesitaban, dice, ellos necesitaban recordar el propósito por el cual les había permitido Dios regresar a Jerusalén. Porque miren, hermanos, cuando está la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, la vida es diferente. Hay bendición, hay paz. Yo compartí hace rato que cómo relacionarnos con Dios en medio de una crisis. ¿Sí? Y no pasamos crisis, porque si Dios está ahí con nosotros, Él se muestra de una manera poderosamente a nuestra vida. Amén, pero tenemos que hacer lo principal, lo primero, lo que Él pide, lo que Él demanda. Amén. Seguimos. Dice, ustedes no tienen que preocuparse por construir un templo para Dios, pero de otra manera pueden ser tentados a olvidarse de darle a Dios el primer lugar. ¿Sí? Tú le tienes que dar el primer lugar a Dios en tu vida. El domingo levantarse temprano porque yo tengo que estar en la iglesia. Yo tengo que traer mi ofrenda, tengo que traer mi diezmo. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando amamos las cosas terrenales, tales como los amigos, el tiempo libre, el deporte, la televisión, la familia u otras cosas de tal manera que toman el tiempo que pudiéramos darle a Dios, cometemos el mismo error que el pueblo de Judá. Ay, no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. Ay, no voy a la iglesia porque vino mi amigo. Tengo que lavar, tengo que planchar. No, el marido va a llegar, le tengo que dejar la comida. Porque no te levantas temprano y haces tus cosas para darle a Dios el primer lugar. ¿Sí? Yo desde que me hice cristiana, nunca en mi vida he faltado a la iglesia. Nunca. Así llegue el presidente, si llegara. Dios es en primer lugar. En un libro que leí del pastor Cho, él ha dicho, cuando yo esté con Dios haciendo mi devocional, aún nadie tiene el permiso ni de pasarme si habla el presidente de Corea, porque para mí Dios es el principal. Fíjense qué bonito. Y a veces uno, hermano, como que yo no sé, la gente, yo me enojo a veces con la iglesia y los regaño, pero así de una manera, ¿verdad? Porque digo yo, ¿cómo es posible? Llegan tarde a la iglesia. Yo espero con ansia el domingo. Y tenemos otra iglesia que estamos levantando allá en Tecpa. Y espero con ansia el martes, porque yo ya quiero estar en la casa de Dios. Espero con ansia los días de célula,
Porque yo ya quiero oír palabra de Dios y también darle mi canto al Señor. Yo voto todo, a mí no me interesa. Pero en primer lugar es Dios. Esas son nuestras prioridades. Dios, familia, trabajo, ministerio. Y hay a veces prioridades equivocadas. Y a veces uno dice, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Darle a Dios el primer lugar. Amén. Y darle a Él lo que corresponde. Yo le he dicho a esa familia, mira, inmediatamente que ya llega el dinero a tu mano, yo sé que hay muchas necesidades, saca el diezmo, saca tu ofrenda, porque siempre va a haber necesidades. No acarrees maldición a tu casa, eso es de Dios. No esté pensando, ay, para que la pastora, olvídate de la pastora, yo ni lo uso, ¿sí? Porque a mí Dios me bendice. Pero sí tenemos que obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar. ¿Cuántos lo van a poner en primer lugar? Amén. Y vamos a ver, vamos a seguir. ¿Has faltado a la iglesia para quedarse en casa y ver un programa de televisión? A ver, alce la mano, ¿cuántos lo han hecho? ¡Ay, pastor! ¡Un aplauso! No hay ninguno. ¿O el fútbol? ¡Ay, Dios! Tiene una iglesia tremenda, pastor. Es que no vinieron. Dice, han pasado tanto tiempo leyendo revistas de tiras cómicas que no han tenido tiempo de leer su Biblia cada día. Levanten la mano, dice el pastor. Una bien honesta, una hermana. Hermanos, a mí una hermana me dijo, apenas que fui a verla, están pasando una situación terrible. Y ella me dijo, es que yo he dejado de hacer el devocional. He dejado de buscar a Dios. He dejado de orar, pastora. Sí, hasta mi comportamiento y mis actitudes han cambiado porque yo he dejado a Dios. Fíjense, a lo mejor no está en ruina un templo físico, pero está en ruina tu propio templo. ¿Sí me entiende? Tu propio templo. Qué triste, así es la verdad. ¿Sí? ¿Alguna vez han hecho algo malo, aun cuando sabían que no debían hacerlo, para ganar la aprobación de algunas personas? ¿Sí? ¿Cuánta gente cristiana no, con tal de no quedar mal con la persona, mejor mientes, ¿sí? O haces cosas incorrectas y no agradas a Dios. Sí, hay mucha gente que cuando empieza, ándale, te invito a una copita. No, es que estoy tomando medicamento. No, es que soy cristiano. ¿Por qué no dices eso? Sí, hay mucha gente que dice eso. No, es que estoy tomando medicamento y no puedo. Mejor dile, testifícale. Sí, la verdad. Sí, porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. ¿Sí me entiende? ¿Sí? ¿Alguna vez se han negado a ayudar a alguien que necesitaba su ayuda? Cuando tú no lo haces, yo escribí una enseñanza también y se llama Sé bueno con la gente. Ya los cristianos nos hemos vuelto hermanos malos, pero tenemos que ser buenos, tenemos que mostrar misericordia con la gente. Sí, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. ¿Cuántas veces tú has hecho algo para alguien? Yo leí en una iglesia un hermano que él tenía una panadería y dice que frente de su iglesia había unos hombres que estaban trabajando, construyendo una empresa. Y él le puso a Dios en su corazón y le dijo, ve y regálale a todas las personas que están trabajando donas de tu panadería. Hizo muchas donas, las mejores donas. Y fue con el gerente, le dijo, Dios, yo soy cristiano, pertenezco a la iglesia ahí, fulana de tal, pero Dios me hizo sentir que yo les traiga este regalo a todos los trabajadores. Y se quedó el hombre así, y todos comieron unas deliciosas donas.
Y eso impactó al hombre. Imagínense. ¿Cuánto has hecho algo para llevarle a alguien? Alguien que no es cristiano. ¿Sí? Un día Dios me puso y me dijo, Tere, hicimos unas canastas grandes de fruta, de las mejores frutas, no frutas podridas ni nada. Compramos, yo le dije a la iglesia, vamos a regalarle a todos los pastores de aquí de la Costa Grande de Tecpa, les vamos a llevar una canasta de fruta, ¿sí? Y les vamos a agradecer que estén sirviendo a Dios. Y les pusimos duraznos, uvas, manzanas, peras, piñas, de todas las frutas, pero grandes las canastas. Y nos repartimos porque era pues, son muchos, hay varios pastores. Digo, vayan y díganle que van de parte de la iglesia de Tetitlán y que queremos bendecirles, les llevamos esa canasta y solamente queremos darles gracias porque están sirviendo a Dios, porque a veces nadie se acuerda de los pastores. Y a todos los pastores hicimos como 14 o 15 canastas y les llevamos una canasta de fruta. Algunos lloraron, algunos pues más o menos como, ¿y esto? ¿Vea? Pero no nos importó, nosotros fuimos y los bendecimos. ¿Sí? Cuando tú haces eso, lo haces para Dios. Y eso honra a Dios. Eso es poner en primer lugar a Dios. El otro día don Carlos llevó 7 cajas de plátanos para la gente. Toda la gente iba feliz. Me dejó una. Y yo fui con mis vecinos, le dije, mire, les voy a compartir una, y grandes así, de los mejores de primera. Y les compartí a todos mis vecinos una penca de plátano. Ay, Tere, gracias. Y cuando sé que alguien está enfermo de ahí, que operaron a mi hijo, les hago una gelatina, les hago algo y les llevo. O una sopa, mire, les traigo para el enfermo. Hermano, eso honra a Dios. Amén, eso hace la diferencia en esta iglesia. Amén, ¿estamos entendiendo? Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia. La vida cristiana es vivirla aún con la gente que no conoce al Señor. A veces Dios me dice, regala toda tu ropa. A mí no me interesa la ropa, yo regalo y Dios me da más. ¿Sí? Regala tus zapatos, regala tu joyería, yo no me pesa. Sí, Señor. A gente que necesita. Sí, o a veces también darle una sonrisa a alguien, bendecir a alguien. Una vez iba una prima ahí que es maestra por la casa, porque vivo hacia orilla, y le dije a mi prima, le digo, Nancy, Dios te bendiga. Y ya, ay, Tere, gracias. Y de repente se regresó y venía llorando. Y me dijo, ay, Tere, sentí tan bonito que me dijiste, Dios te bendiga. Porque mi mamá nunca me ha bendecido, ni mi papá. Y sentí, ay, no sé, dice, gracias, Tere, por bendecirme. Fíjese lo que la gente necesita. Amén. ¿Sí me entiende? Sí. Eso honra a Dios, eso es darle a Dios el primer lugar. ¿Sí? Eso, hermano. Si tengo mi carro, ándale, súbete. ¿Verdad? El hermano Cristóbal, a veces yo ando con él porque yo no tengo carro, ¿verdad? Pero está disponible y nos vamos a visitar y esto. Pero a veces cuando vamos allá a Tecpan, pues digo, suba a la gente que pueda. Y ahí vamos y meto a mi sobrina allá atrás y al otro y dice, ay Dios mío, a veces se nos para el carro, pero vamos a ayudar. Y a veces que la gente vive lejos y que no tienen, a veces me dicen, pastora, no tengo hay que llevarlo. Y los llevamos a Villa, los llevamos a otros pueblitos. No se fijen en la gasolina, yo la pongo. Sí, o gente que me ha dicho, no tenemos para el pasaje, vaya, yo les voy a dar y yo les he dado. Eso honra a Dios. Este es el cristianismo que la gente necesita ver en esta iglesia, en todas las iglesias. Yo no lo digo para jactarme, simplemente porque hay necesidades. Amén. Amén. Sí. Dice, ya has faltado a la iglesia porque siempre dices que no tienes dinero. Y es mentira. Hay gente que sí no tiene dinero, pero hay gente que sí tiene. Y dice que no tiene y no viene. Que se queja.
¿Has murmurado o criticado a tu líder? Es que mi líder esto. Cuando tú lo haces en contra de Dios. Y espiritualmente hay gente que está muerta, que no crecen, porque eso deshonra a Dios. La Biblia dice que cuando el pueblo murmuró de Moisés, ¿qué pasó, pastor? Los mató el Señor. Fuera. Fíjense, son cosas, hermanos, que son bien importantes. Sí, importante para traer bendición a nuestra casa. Yo, mira, no hablo mejor, me quedo calladita. Ya no me quejo ni nada, yo voy a Dios, porque temo a Dios. Amén. Seguimos con Ageo. Si han hecho algunas de estas cosas, ustedes también son culpables de poner algunas cosas antes que Dios. No se engañen. Las consecuencias por olvidarse de Dios son las mismas hoy que en los días de Ageo. La verdad es que Dios no puede bendecir a los que no le dan prioridad en su vida. ¿Sí? Fíjense, quien le roba a Dios el tiempo que le pertenece a Él, nunca tendrá suficiente tiempo para hacer las cosas que quiere. Nunca. Ay, que tengo que lavar, que tengo que planchar, que tengo que hacer de comer, que esto y que el otro. Nunca le alcanza, porque tampoco tú le das a Dios el tiempo que Él merece. Yo a veces hablo con la gente, le dije, a ver, ven para acá. ¿Cuánto tiempo le das al Señor? A ver, ¿cuáles son tus actividades? No, que esto, una vez una hermana estaba enojada porque, ay, que mi hija que esté estresada. A ver, tía, le dije, ¿qué tiempo le da esta mujer a Dios? Y empezamos. Ella va tal día, el jueves, 1 hora de la oración, de la intercesión. La célula, 1 hora. El domingo, tanto tiempo. Todo el tiempo le queda. No esté estresada, le dije, porque dice, usted que está sirviendo a Dios está estresada por otras cosas, menos por Dios. Porque es poco lo que le da a Dios. Y me la dejé calladita. Sí, es verdad. A veces tenemos que confrontar a la gente así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Sí, y mira, quien le roba a Dios el tiempo que le pertenece, él nunca tendrá suficiente tiempo para hacer las cosas que quiere hacer. Quien le roba a Dios el dinero que le pertenece, se dará cuenta de que el dinero desaparecerá de sus manos y nunca, nunca tendrá suficiente. Nunca. ¿Sí? Así que denle a Dios lo que es de Dios. Y si tienen que hacer un pacto para construir, yo me comprometo. Yo voy a dar lo máximo, lo que más pueda, para que aquí se construya casa para Dios también. Yo sé que es mucho dinero porque los terrenos son caros, pero yo sé que la gente sí tiene dinero. Y la que se queja es la que tiene más, pastor. Pues sí, vamos a seguir. Ay, Dios mío, ya me pasé rápido. Dice, no caigan en el error de pensar que si estudian el domingo por la mañana, en lugar de ir al culto serán mejores estudiantes. Y no digan que van a dar sus diezmos cuando sus padres le aumenten el dinero que le dan para sus gastos personales. Busquen a Dios primero. Mucha gente me dice, es que vemos ahí enlace. Es que ahí hacemos el devocional en nuestra casa, aunque no vamos el domingo, pastora, pero nosotros del internet bajamos predicaciones del pastor César. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú vengas a su casa y lo honre. Porque cuando la gente te ve, dice, wow, esa gente, mira, van y adoran a su Dios. ¿En tu casa qué? No es igual. Yo pues nunca creí eso. A mi papá sí me decía, hija, si todos los días te veo leyendo, todos los días te veo orando, ¿a qué vas a la iglesia? Ay, no, le decía, yo necesito ir a la iglesia, me muero si no voy a la iglesia. Aquí, cántale al Señor. Mi papá me decía, pero a mí no. ¿Cuándo me convencía? Ni hasta el día de hoy. Le digo, no, papi, yo primero Dios. Amén. Voy a seguirle rápido porque ya me pasé.
El pueblo, miren, el pueblo escuchó a Dios. El pueblo de aquí va a escuchar a Dios. ¿Cómo respondió el pueblo de Judá después de haber oído el mensaje de Ageo? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Conocí un empresario cuando yo iba antes a Morelia a las convenciones, y ese empresario él dijo, mi empresa estaba en la ruina, y Dios me cambió mis prioridades y me dijo, ¿sabes qué? Déjame tu empresa y vete a la casa mía a servirme. Y el hombre obedeció. Y dice, y me fui y me puse a disposición de mi pastor y dije, pastor, mi empresa se la dejé a Dios y ahora yo vengo dispuesto a servirle a Dios. Dígame qué es lo que quiere que haga. Y le dijo el pastor, ¿estás dispuesto a todo? A todo. Ah, mi hijito, dice, vas a empezar a lavar los baños. Y así empecé. Y dice que empezó, y vas a lavar esto, nos vas a ayudar en esto. Y así, un empresario. Y empezó a servir ahí en la casa de Dios. Fíjense, este hombre, él le estaba compartiendo. Ese hombre que ahora, ya dice que empezó y todo. Cuando le llama a su secretaria, oiga, dice, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué? Dice, porque la empresa ha subido. La empresa ahora está ganando mejor. Nada, dice. Yo estoy sirviendo acá al Señor, pero Dios se encargó de mi empresa. Y ahora él es un conferencista internacional. Por ahí nos regaló un manual donde él prepara presidentes, donde él prepara empresarios. No, hombre, y ahí estaba compartiendo, este americano. Tremendo. Jamás me imaginé que Dios me iba a entregar naciones. Jamás. Pero empezó, ¿saben cómo? Sirviendo en su iglesia. Sirviendo a Dios ahí. En las pequeñas cosas, Dios lo engrandeció. ¿Sí? El pueblo escuchó a Ageo y comenzó a cambiar sus prioridades. En 3 semanas se organizó y comenzaron a trabajar de nuevo en el templo. Síguele. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a ese cambio? Ageo 2:19 dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, ¿qué dice Dios? Os bendeciré. Ahora Dios podía bendecir a su pueblo como Él deseaba. Sí, porque no hay nada que se hubiera opuesto. Dice Dios, ahora yo los voy a bendecir. Cuando el pueblo de Dios aprendió a poner los planes de Dios antes que los suyos, Dios derramó sus bendiciones sobre ellos. Eso no significaba que sus problemas desaparecieron. Pero Dios, hermano, ahora hay una nación, el pueblo de Israel, tienen su tierra, Dios les regresó su tierra y es una nación, aunque hay guerras y todas esas cosas, pero es una nación bendecida, porque los hombres más ricos del mundo son los israelitas, los judíos, sea como sea. Y de igual manera, Dios quiere bendecir a su pueblo, este es su pueblo. Amén. El trabajo de reconstruir el templo todavía fue difícil y lento. Todavía tenían la oposición de las otras naciones. Pero esto no estorbó las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Durante la reconstrucción del templo, Tagnaí, el gobernador de la región cerca de Judá, se quejó al rey Darío de Persia y le pidió que detuviera el trabajo en el templo. Pero Darío no solo dio su apoyo a la reconstrucción, sino que le dijo a Tagnaí que ayudara a pagar el costo de la reconstrucción. ¿Qué le parece esa bendición de Dios? Aún Dios va a utilizar a los mundanos para bendecirte. Amén. Aún Dios va a utilizar a aquellos que tienen los ricos para bendecir a esta iglesia. Amén. Sí, fíjense. Gloria a Dios. Así es Dios. Ya por último, cuando decides darle a Dios el primer lugar y vas al culto aun cuando estás ocupado, no quiere decir que tendrás más tiempo en ese momento. Cuando decides diezmar, aunque parece que no tienes el suficiente dinero,
Tal vez descubras que no te sobra mucho dinero, pero Dios ha prometido bendecir a su pueblo y suplir todas sus necesidades si le dan el primer lugar en sus vidas. Amén. Aunque te quedes sin nada, pero no digas, ay, ahorita agarró el diezmo prestado. Cuidadito. La ofrenda, ay, luego, Señor. No vas a tener. Muchos dicen, cuando me saque la lotería doy. Si no das de lo poquito, menos le vas a dar a Dios mucho. Amén. Pastor, pasa usted. Ya. Pones a Dios primero, que todo lo que haces, hazlo. Amén. Y verás que en realidad da resultado. Da resultado. Pon a Dios en primer lugar, antes que tus propias prioridades. Cuando mi padre vio que yo estaba en serio con Dios, mi familia, a mí no me importaban, llegaban de vacaciones, yo ya me voy a la iglesia, ahí nos vemos al rato. Ellos vieron que verdaderamente yo estaba comprometida con Dios. Y eso tocó el corazón de mi familia, porque dijeron, verdaderamente ella ama a Dios. Porque a veces nos hacemos como la gente, pero no, hermano. La gente tiene que ver un compromiso, un amor apasionado por Él. Y de esa misma manera la gente va a amar a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos quieren repetir eso? Que a partir de hoy van a darle a Dios el primer lugar. Amén. Vamos a repetir: doy a Dios el primer lugar en mi vida. Otra vez: doy a Dios el primer lugar en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora aquí está tu pueblo, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y si alguien no te ha dado el primer lugar, Padre, hoy que Él te pida perdón, Señor, que se arrepienta, que se vuelva a ti con todo su corazón, Señor, y que a partir de hoy, Padre, se pueda darte a ti el primer lugar. Gracias, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Señor, y declaramos, Señor, que esta iglesia es una iglesia comprometida, dadora, que dará para construir, Señor, casa para ti, Señor. Que, Padre, no escatimaremos, Señor, cuando llegue ese momento, Señor, y lo haremos con todo nuestro corazón. Y a partir de hoy, Señor, te daremos el primer lugar a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.